Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por tantas suscripciones que están llegando últimamente al canal. Hoy voy a leer algunos de sus comentarios muy importantes y sobre todo que los amigos del canal que ingresan pues con ideas opuestas a las expresadas acá, pues les solicitamos que nos regalen en el día de hoy unos cuantos argumentos que demuestren que también sus puntos de vista tienen validez. Sobre todo que lo que buscamos en este canal es esa confrontación con argumentos para que todos, al paso de los días, crezcamos. Aprender es ganar. Amigos, los saludo a todos. Miren, yo me acuerdo de pelado que fui a ver una película por acá en Medellín, Colombia, del Teatro América. Se llamaba Tora, Tora, Tora. No se me olvida. Ese ataque a Pearl Harbor. Como también leí cómo el gobierno de los Estados Unidos, en la época de Harry Truman, amigos del canal, tomó la decisión, el gobierno de esa época, de lanzar 2 bombas sobre Hiroshima, Nagasaki, donde murieron 210,000 personas. También me acuerdo de la guerra de Vietnam y ese movimiento en Estados Unidos de no hacer la guerra, hacer la paz, hacer el amor, y que lleva a los gobiernos de turno a efectuar este tipo de ataques, donde muere mucha gente, donde hay mucha tierra arrasada, donde en vez de adelantarse al progreso, se atrasan los países. Esto de tener muchas variables, no una sola, pero este Tora, pues no en las mismas circunstancias, como se suicidaron estos pilotos japoneses, que eso no lo esperaba el gobierno de los Estados Unidos. Los ciudadanos de Estados Unidos tampoco lo esperaban. Si continúan acosando al gobierno de Rusia, no solamente a los Estados Unidos, sino este grupo de países de la OTAN, el pueblo de Ucrania, en lo más profundo de su mente, piensa que alguna respuesta diferente a las que todos conocemos podría aparecer de parte del gobierno de Vladimir Putin. Es que la presión últimamente está en aumento. Miren lo que ocurrió esta mañana en el puente de Crimea y cómo el pueblo de Ucrania, los funcionarios del gobierno de Ucrania salieron a burlarse del presidente Putin de su cumpleaños. Y yo me pregunto, ¿acaso Putin es un hombre que en su país no tenga favoritismo? Creo que está por encima del 70%. Este mensaje que rodó por las redes en el día de hoy, de estos funcionarios burlándose, tomándose fotos del puente en llamas, esto no ha sido más que un elemento que ha llenado de ánimo, de moral a estos 300,000 hombres que ya vienen en camino a reforzar el operativo de Rusia en territorio ucraniano. Esto de pronto no lo pensó el presidente Zelensky, quien es el que maquina todos estos proyectos propagandísticos. Pero el pueblo en Ucrania entiende, porque sí, el gobierno de Zelensky está en contra de los referéndums, del referéndum que se hizo en la parte oriental de Ucrania, pero el gobierno de Zelensky asume de que en su mayoría el pueblo de Ucrania está de acuerdo con lo que él está haciendo. Yo convoco a todos los ciudadanos de Ucrania, hombres y mujeres, a que envíen
un comunicado al correo electrónico de Joe Biden, de la Casa Blanca, expresando realmente lo que ustedes piensan al respecto de lo que está haciendo el gobierno de Zelensky. Y yo me pregunto, ¿será que esto no es un proceder justo en el famoso tema de la democracia del cual habla tanto los Estados Unidos? ¿Por qué Zelensky todo lo contrario? Es el que le dice a la gente cuándo tienen que ir a dormirse y cuándo pueden salir de sus casas, y obliga a sus ciudadanos a todos ir a la guerra, aun cuando los enviaba con palos de escoba. Esto no es democracia. Esto que está haciendo Zelensky, de querer proseguir este tema inamovible de la guerra, alimentado por las armas del mundo occidental, yo pienso, sin estar en territorio de Ucrania, que así no piensan todos los ciudadanos de ese hermoso país. Llegó la hora de que el pueblo también opine. Así como se está permitiendo en Ucrania este tipo de operativos, tipo guerrilla, como el ataque a este puente, porque claro, muchos salieron ahí mismo a decir que esto era un ataque de falsa bandera, amigos. Pero si hubiese sido un ataque de falsa bandera, ¿por qué Rusia no aprovechó inmediatamente para atacar? Para atacar, así sea de una manera táctica nuclear o con un arma hipersónica, allá en Kiev, donde están las oficinas, los edificios administrativos. Porque Zelensky se burla porque atacaron la joya de la corona, que es este puente de Crimea. Este puente de Crimea por el que se han transportado toneladas y toneladas de alimento para los ciudadanos que viven en Crimea, que en el referéndum del año 2014 estuvieron a favor de la anexión. Miren cómo cuando empezaron a atacar el aeródromo de Saki, todos estos turistas rusos que estaban en Crimea salieron despavoridos. Y en esa ocasión, Rusia no hizo algo al respecto, a pesar de que el asesor de seguridad, vicepresidente de seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, había hablado del famoso tema del juicio final. Decía que va a ser muy rápido y muy duro. Pero en esa ocasión no hubo una respuesta de parte de Rusia, porque se le vendió la idea a Rusia de que no había sido una orden de parte de Zelensky, sino grupos al margen guerrilleros que habían actuado por su lado sin consultar. Pero ya, este es el segundo ataque cerca a Crimea, pues muy cerca, este puente tan simbólico, tan emblemático. Y la pregunta que se hace la gente en Ucrania es, ¿cuál va a ser esa respuesta de Rusia cuando los investigadores que están desde muy tempranas horas de la mañana investigando, por ejemplo, si este camión tenía una carga suficiente para generar el daño que se ocurrió en el día de hoy, si ese bote que muestran que pasó por debajo del puente también tuvo que ver, o si de pronto, como ustedes ven en las imágenes de los tanques que iban sobre el tren cargados de combustible, si de pronto al mismo tiempo, de forma sincronizada, no fueron atacados con misiles. Todo eso se va a ver cuando se estudien los fragmentos, los residuos, cuando se investigue la vida del conductor del camión, que se sabe que el camión salió desde Rusia. El mapa ya ha sido mostrado por las redes. Cuando se investigue, este conductor de este camión era parte de qué organización, porque hay cámaras de seguridad, hay forma de averiguar con toda seguridad, sin lugar a dudas. La Federación Rusa está en capacidad de averiguar quién es el culpable de los hechos. Esto lo sabe la población de Ucrania. Están a la espera. ¿Qué tal? Se preguntarán en Ucrania, donde el resultado sea que esto fue de parte y con la bendición, como se dice, del gobierno de Zelensky. Va a haber una respuesta. Yo no trabajo con el gobierno
de Putin. Yo ni siquiera he visitado Moscú la primera vez, pero es la trayectoria de este hombre, es el modo como él piensa, como Merkel, Angela Merkel de Alemania, este hombre hay que tomarlo en serio, como el mismo Biden que habla del Armagedón. Esto que ocurrió en Ucrania en el día de hoy, ¿qué pensará el pueblo cuando ven las imágenes de sus funcionarios burlándose del presidente Putin? Al mismo tiempo, esto también va a generar un sentimiento de odio por parte de quienes manejan los hilos en Rusia. Los gobernantes, los congresistas, los altos mandos militares, que le están demostrando al mundo que ese puente de Crimea hoy pudieron hacer un daño que yo considero, de acuerdo a la longitud, la magnitud de este puente, que fue un daño mínimo de aproximadamente entre 3.5 y 8 millones de dólares. Pero lo que el mundo está viendo es esa velocidad, que este puente costó como 3.600 millones de euros, la velocidad con que el enemigo destruye y la federación reconstruye este puente. Y yo pienso, amigos del canal, donde este puente se lo destruyan a Putin, ¿qué va a pasar? Donde Putin y su gobierno investigue quién fue el culpable y se demuestre que fue el gobierno de Ucrania, la respuesta ya la ha anunciado Dmitriev y la viene anunciando hace unos días el gobierno de Rusia. El mismo Zelensky, mire el comentario que hace: Putin comienza a preparar su sociedad para usar armas nucleares. Allá en el búnker, este hombre que ustedes ven en pantalla, también lo pueden secuestrar, también le pueden dar un golpe de estado. Y no lo ha hecho Rusia, estando en capacidad de atacar los edificios administrativos desde territorio ruso, y no lo han hecho. Este es el meollo del asunto, porque mientras Rusia está haciendo un ataque sincronizado y quirúrgico, los países de la OTAN, los Estados Unidos, el mismo Zelensky, están desde ya en guerra total. Al máximo de sus presupuestos están invirtiendo en esta guerra, con el apoyo de los congresistas que reciben dinero de estas empresas fabricantes de armas. ¿Quiénes son? El mismo Congreso de los Estados Unidos, si no quiere investigar, porque quieren seguir viviendo de sueños, de algo que no es real. Y esta forma como se comporta en el Congreso de los Estados Unidos, lo que están haciendo es afectar a millones de inocentes en Ucrania con esta política salvaje de defender un modo de pensar por encima de la vida de seres humanos, por el tema de querer apoyar y promover el tema de que esta frontera de Ucrania es inamovible y que ni un centímetro cuadrado de su territorio puede ser requerido o tomado por otro país. Pero al mismo tiempo no le muestran a sus electores, no le explican qué fue lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014. Esto sí no se lo muestran, ni entrevistan a las poblaciones del Donbass. Qué bueno poder aquí en este canal entrevistar a unas 10 personas que vivan en Donetsk, Lugansk, en Crimea, en Mariupol, aquí, que se puede con esta aplicación que yo tengo. Y tengo un amigo que vive en Rusia que habla español también, para traducir y preguntarles en vivo y en directo todos los días 10 personas diferentes. Miren, amigos de Ucrania, y yo soy colombiano, en Rusia existe una cantidad muy grande de habitantes que están a favor de Vladimir Putin y de su política, y muchos de ellos adinerados de mucho poder en la política y en el mundo militar. Esto que ocurrió en Ucrania, esta forma como se burlaron del presidente de Rusia, a ellos no se les va a olvidar. Y con toda seguridad, esta movilización parcial que inició
recientemente Vladimir Putin con lo que ocurrió en el día de hoy, aún sin que llegue el resultado de la investigación de lo que ocurrió en el puente, van a acelerar, van a agilizar y van a movilizar no solamente 300,000, posiblemente hasta 1,000,000 de los 25 millones posibles de los que hablan los expertos, los analistas en el tema del reclutamiento en Rusia. Y se siguen burlando que el puente está en llamas. Los invito a que vayan al puente para que vean cómo ahora el sistema ferroviario está funcionando. Cómo están todo lo que transportaban en camiones, están utilizando transbordadores, pero ya hay vehículos que se están moviendo por la pista del puente que no está inhabilitada, que eran 2 carriles o 2 tramos, ¿sí? Uno en dirección, ambos en dirección contraria. El que tuvo el percance no lo están usando por obvias razones. El otro, que era una sola vía, a partir de mañana doble vía. Rusia está demostrándole al pueblo de Crimea de que no van a aguantar hambre, de que van a tener suministros, de que van a tener gasolina. Y nuestro amigo acá, Max Ortiz, el hombre que tiene unos argumentos mágicos, es un genio de la geopolítica este hombre. Yo creo que debe siempre participar en este canal y no sabe cuánto lo apreciamos, amigos del canal. Miren, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Ahora, en esta investigación que van a hacer a este puente, están en capacidad analizando el daño estructural y averiguar cuál fue esa capacidad de la carga utilizada, qué tipo de explosivo se usó. Pero muy importante, si ellos se dan cuenta de que este explosivo que venía en este camión no fue o era lo suficientemente fuerte como para causar el daño en los vagones del tren de carga de combustible, entonces ya se va a investigar el tema del uso de misiles de parte, que es lo que hay que analizar, la dirección. El tren venía hacia Crimea. Sí, la parte afectada de los vagones donde estaban las góndolas de combustible estaban del lado de Ucrania. Existe la posibilidad de que el ataque de misiles hubiese venido desde la parte que está controlada por Ucrania, cerca a la zona de Donbass. Yo vivo en Colombia y aquí también en Colombia hay problemas y peligros, pero yo pienso, si yo fuese ucraniano, en territorio ucraniano, y estuviese liderado bajo el manto de un hombre como Zelensky, yo viviría muy preocupado, porque lo único que ha mostrado Zelensky es muertos, destrucción de la economía, destrucción de su infraestructura, y con esta forma de manejar los hilos de la guerra, lo único que se puede decir es que no hay un centímetro cuadrado de Ucrania donde la gente pueda estar tranquila, donde la gente pueda dormir tranquila. Y todos los que se burlaron del cumpleaños del presidente Vladimir Putin, que pusieron a Marilyn Monroe a cantarle el cumpleaños al presidente y ya van a sacar estampillas, yo espero que lo piensen no una, sino 2 y 3 veces. Y por este mismo canal podríamos hablar del mismo tema en menos de un mes, para que vean los resultados de esto que hicieron en el día de hoy. Amigos del canal, agradezco nuevamente tanta participación y tantos suscriptores que me están enviando. Eso es lo máximo que pueden hacer por este canal. Muchas gracias. Aprender es ganar y preparado para mañana. ¿Quién sabe qué va a ocurrir mañana? Muchas gracias a todos.